Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos y esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker. Él es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Además fue subsecretario de Comercio Exterior, uno de los negociadores fundamentales en el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, con el gusto de saludarte, muy buenos días a tus órdenes. Bueno, pues ya la semana pasada vimos este encuentro entre la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y su contraparte en cuanto a la negociación, que es Catherine Tai, la titular del USTR o la representación comercial de los Estados Unidos. ¿Qué observas a propósito de ello? Sobre todo porque pues se van sumando temas que le preocupan a Estados Unidos. Uno es obviamente el energético, que es el origen de esa reunión, pero en el comunicado pues también obviamente los temas que tienen que ver con el maíz y la preocupación de Estados Unidos que ya ha sido muy enfática. ¿Qué observas, estimado Juan Carlos? Pues mira, Rodrigo, yo creo que lo rescatable o el tema que para mí es más importante, pues es que se reanudó el diálogo. O sea, recordarás aquí, se platicó mucho hace unas semanas que pues la salida de la entonces secretaria Tatiana Cloutier y el nombramiento de la secretaria Buenrostro, pues se interpretaba como que era una señal de que la línea de negociación se iba a endurecer, de que posiblemente iba a haber menos espacios para buscar soluciones creativas en ese diferendo en materia energética. Entonces, bueno, pues el hecho de que no solamente haya ido la secretaria Buenrostro a Washington, sino que también haya estado por acá en México la secretaria de Comercio de Canadá, Marianne G, en donde se tocó el mismo tema de energía, pues me parece que en sí mismo eso es rescatable y creo que es algo que tenemos que valorar. No obstante, pues digo, evidentemente nosotros desde fuera no tenemos visibilidad acerca de los detalles sobre lo que están discutiendo, sobre las propuestas que pueden existir para solucionar las preocupaciones que traen Estados Unidos y Canadá, pero pues vaya, por lo que se lee del comunicado, el único acuerdo que se tuvo, insisto, no es menor, pero el único acuerdo que se tuvo pues es seguir platicando, ¿no? Entonces, pues eso, si bien nos da alguna esperanza de que se puede evitar el panel de solución de controversias, pues tampoco es una garantía y tampoco estamos viendo exactamente la manera en la cual se solucionaría el problema. A lo mejor en ese momento, no lo sé, pero pues ciertamente detalles han sido muy escasos. Creo que también otro tema de la reunión específica entre Catherine Tai y la embajadora Buenrostro, creo que pues el otro tema que es el que tú bien dices, ¿no? O sea, no hemos terminado todavía de transitar en un tema muy complejo y pues ya se están empezando a agregar otras cosas a esa lista de pendientes, ¿no? Me parece que el más serio es el de la prohibición de maíz. Hace unos días hablamos con Pascal en su espacio sobre ese mismo tema y ahí, pues bueno, realmente este tema está todavía incluso en una etapa, te diría yo, más inicial, porque ahí todavía no hay consultas, a diferencia de lo que sí pasa en energía, pero pues el hecho de que haya venido el ministro de Agricultura de Estados Unidos a hablar con el presidente, de que haya habido ya una serie de pronunciamientos en todos lados a lo largo de la cadena de producción de maíz y pecuaria, pues nos habla de que este tema también es muy sensible. Entonces, vamos a cerrar el año, pues te diría, con los procesos abiertos, sin paneles, pero con los procesos abiertos, lo cual, pues bueno, deja la incertidumbre todavía, pues para cuando estemos partiendo la rosca de Reyes en enero, ¿no? Claro. ¿Cómo juega la parte política? Porque hubo elecciones en Estados Unidos en noviembre, hoy de hecho hay todavía en Georgia, en cuanto al Senado, obviamente la Cámara de Representantes. Dado el resultado y sobre todo pues la configuración, digamos, hoy por hoy del escenario político en Estados Unidos, ¿esto qué implica o qué puede implicar en términos pues de estos asuntos? Es muy influyente. Hay que recordarle a la audiencia que en Estados Unidos el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, tienen muchísima ascendencia sobre la política comercial. Entonces, yo creo que el hecho de que ahora, después de las elecciones, si bien no se dio aquel escenario que querían los republicanos, en donde iba a haber una ola en la cual ellos capturaran una gran mayoría en las cámaras, eso no sucedió, pero sí existe un nuevo liderazgo republicano en la Cámara de Representantes y pues eso lo que va a hacer es que algunos comités clave, en la Cámara Baja, el Comité de Medios y Arbitrios, Ways and Means, en el Senado, Finanzas y similar, pues muchos de estos van a estar ahora comandados
por políticos republicanos que sin duda van a estar poniendo más atención a lo que se hace con México, que van a llamar audiencias a los funcionarios del gobierno de Joe Biden, que van a pues ser mucho más vocales. No hay que olvidar, por ejemplo, Rodrigo, justo en lo que te mencionaba hace un instante, el principal promotor, en el caso de Maíz, el principal promotor de que se arme ya un caso contra México es un senador republicano de Estados Unidos, que es el senador Chuck Grassley de Iowa. Entonces sí, sin duda la matemática política en Estados Unidos en estos temas va a ser muy importante y bueno, un poco también de cara hacia lo que ya se espera sea una competencia muy dura pues por la presidencia en Estados Unidos en el 2024. Entonces es influyentísimo y pues lamentablemente sí vamos a ver que si continúan todos esos temas de incertidumbre, pues va a haber mucho más fiscalización, la llamaría, atención del Congreso estadounidense hacia México en lo directo, pero sobre todo también en la Casa Blanca, o sea, para pedirle a la Casa Blanca que haga más cosas sobre México en la aplicación del TEMEC, ¿no? Claro, sí, de hecho, el fin de semana escuchaba una entrevista a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, muy centrado sobre China, pero le preguntaban, oiga, ¿quiere ser presidenta? O sea, sería una candidata, y es lo que mencionas, ¿no? Gina Raimondo, porque, pues digamos, se presuriza mucho, pues todo el aspecto político, sobre todo porque, pues ya ahí vamos, igual en México, hacia, hacia las elecciones en 2024, y eso, bueno, pues le da una dinámica muy específica. Ahora, Y que puede salir veía muy, con... Sí, perdona más un detalle ahí, y que creo que ese es un tema, Rodrigo, que no hemos tal vez dimensionado de la manera suficiente. Yo creo que el hecho de que se alineen los ciclos políticos y las campañas en el 2024, que pues para efectos prácticos ya está hasta la vuelta de la esquina, puede meter mucha presión a la integración comercial. O sea, creo que lo peor que nos podría pasar pues es que candidatos tanto en México como en Estados Unidos hagan campaña sobre la relación bilateral, o hagan campaña sobre las supuestas fallas del TEMEC. Recordemos que ya una vez lo hizo Donald Trump y vimos el resultado que obtuvo, ¿no? Entonces, que esa misma dinámica se replique en México con miras a la presidencial del 24 y que esté alimentada o que tenga ahí gasolina por lo que también puede estar pasando en Estados Unidos, pues sí parece ser una prescripción para que le vaya muy mal al tratado, caray. claro, y sobre todo por lo que mencionas, ¿no? Si, digamos, va a ser 2023 cuando se van a ir dirimiendo estos asuntos, obviamente, pues todos esperamos que no se necesiten establecer paneles de controversia, pero si están ahí, pues eso da elementos más a estos, digamos, argumentos políticos que vayan en contra del tratado, porque hay una parte, como bien lo mencionas, pues muy proteccionista en los Estados Unidos, sobre todo de distritos clave, ¿no? Por ejemplo, el de Idaho con el tema de del maíz, etcétera, que son, pues, digamos, distritos electorales fundamentales y que hay rentabilidad política ahí para los que tengan argumentos, digamos, vinculados al TEMEC. Por otro lado, Juan Carlos, ¿qué decir, digamos, de cómo se ha llevado el proceso? Me llamaba la atención la comparecencia de Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, en donde decía, bueno, pues le comunicamos a Catherine Tai que si nos podía volver a enviar las preguntas, porque bueno, pues uno puede entender que hay cambios, cuando hay un cambio, digamos, en la cartera de Economía, pues tiene que arrancar el proceso, se tiene que retomar, digamos, puntos de la negociación, particularmente en un momento en donde se dio la salida de varios funcionarios que llevaban el pulso de la negociación como Luz María de la Mora desde el inicio de esta administración y súbitamente se da ese cambio, pero ya al grado de tener que volver a enviar las preguntas que se habían planteado me parece pues muy de llamar la atención y me gustaría saber tu opinión con la experiencia que tú tienes justamente en la negociación con Estados Unidos, obviamente también con Canadá, pero sabes que me gana el corte, Juan Carlos, entonces te dejo ahí planteada la pregunta y regresando, esperando tu respuesta. Justo. Así que vamos a hacer un corte. Esta mañana estoy conversando con Juan Carlos Baker. Él es académico, catedrático de la Escuela de Gobierno y Economía en la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, y se lo agradezco mucho, Juan Carlos Baker, catedrático académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP, ex subsecretario de Comercio Exterior. Juan Carlos, antes de ir al corte te planteaba pues este tema de si nos puede volver a enviar las preguntas y tal. ¿Qué nos dice, digamos, y cuál es tu evaluación de cómo se ha establecido este cambio de estafeta en economía y sobre todo en el proceso de negociación con Estados Unidos y Canadá? A ver, mira, de esa parte de que hubo, pues llamémoslo así, un borrón y cuenta nueva, o que al haber nuevos funcionarios se tiene que iniciar de cero todo, esa realmente no es así como funciona. Digo, evidentemente sabemos que muchas de estas cosas luego también se utilizan, o que hay maneras en las cuales, pues si se trata de ganar tiempo, si se trata de ver las cosas de otra perspectiva diferente, pues yo creo que en ese aspecto ni Estados Unidos ni Canadá van a estar en contra de continuar platicando con nosotros, bajo la modalidad que decidamos, si es con un funcionario o con otro funcionario. Esa parte realmente yo no la veo como un cambio profundo o trascendental. Evidentemente, y así lo dice el comunicado que sacó Estados Unidos con motivo de la visita de la secretaria Buenrostro, pues evidentemente lo importante es el resultado. Si las consultas van a llevar, ya sea con un envío de preguntas nuevas, o con el nuevo envío de las mismas preguntas o preguntas adicionales o no, si es con grupos pequeños o con grupos grandes, si es con, en fin, no sé, de cualquier manera que se pueda hacer, lo importante es que se llegue a un resultado. Estar platicando pues simplemente para ganar tiempo, o para que esto se prolongue lo más posible, pues me parece que si esa es la estrategia, pues muy pronto vamos a encontrarnos con que Estados Unidos o Canadá toman las decisiones que vayan a tomar, ¿no? Habiendo dicho eso, me regreso al comentario que te hice al inicio. Es bueno que estemos hablando, pero pues es que esos, al menos hasta ahora, las consultas iniciaron en julio, ya se terminó el año, y pues eso no necesariamente nos ha llevado a la solución que queramos. La incertidumbre sigue ahí. Sí, claro, y sobre todo, pues como también lo mencionabas, finalmente hay que tomar en cuenta los tiempos políticos, ¿no? Y entre más te acercas hacia el 2024, pues más riesgos hay en términos de pues figuras políticas que puedan tomar eso como bandera. Aunque claro, y ahí preguntarte, ¿cómo has observado a las posturas de Estados Unidos particularmente? Ahí hago a un lado a Canadá, vinculado a la definición que han tenido con respecto a China, en donde claramente, si bien en tiempos de Trump era muy claro, parecería que la lógica era más mercantilista, es decir, Donald Trump mencionaba mucho el superávit déficit comercial que tienen con China, y ahora con Biden, pues se ha endurecido aún más la posición y parecería que es algo que va más allá del comercio, y en ese contexto, pues México juega un papel clave para Estados Unidos, y qué tanto ese cambio influye en la negociación, o cómo lo evalúas, qué tanto margen le da a México esta reorientación de Estados Unidos vinculado a China. Bueno, a ver, sin duda es un factor importantísimo. O sea, lo que me refiero es que Estados Unidos evidentemente ve el tablero de ajedrez desde una perspectiva mucho más amplia que solo el tema energético. O sea, me parece que cuando vino Gina Raimondo a México en septiembre, que vino también el secretario Blinken, que se habló de las posibilidades de cooperación bajo el diálogo económico de alto nivel, cuando también hemos visto que existen ciertas iniciativas importantes a lo largo de la frontera para invertir en infraestructura y demás. Bueno, pues todo eso te habla de que hay una agenda que se continúa mucho más allá del diferendo energético. Y eso es correcto. O sea, nuestra relación no puede estar limitada, o no puede estar restringida a que solamente se solucione un problema y todo lo demás se pone en pausa. No es así como funciona. Pero a ver, evidentemente, pues si Estados Unidos se está acercando con México y dice que quiere que nosotros seamos un personaje clave en esas iniciativas, que puede haber promoción de inversiones, que puede haber transferencia de tecnología, pues regreso al punto de la certidumbre, Rodrigo. Para que todo eso funcione, pues tú necesitas un marco legal adecuado, un marco que se respete, un ambiente de negocios que te permita hacer inversiones multimillonarias en el largo plazo. Entonces, me parece que aquí México tiene básicamente dos caminos. Uno, pues sin renunciar a los objetivos legítimos, sin duda, que puede tener cualquier gobierno,
pero haciéndolos compatibles con los compromisos internacionales. A través de eso, poder potenciar las circunstancias externas que actualmente o que este año 2022 pues van a hacer que nuestro país tenga un año récord en comercio e inversión. Los factores geopolíticos, la guerra entre Ucrania y Rusia, etcétera. O sea, todo eso nos ha beneficiado, no hay la menor duda, pero son cosas que no controlamos, son cosas que están mucho más allá de lo que el gobierno de México puede decidir o no. El otro camino, que pues ojalá no lleguemos a eso, pues el otro camino es simplemente apostar todo a un tema o a la resolución de un tema de cierta manera y pues poner en riesgo una oportunidad que la verdad se presenta una vez cada generación, Rodrigo. Sí, sin duda, vaya que tenemos esta disyuntiva y ojalá se imponga la racionalidad porque es evidente, estamos cerrando, como ya lo mencionas, un 2022 con una cierta bonanza económica producto de esta mayor integración con Estados Unidos. Somos su principal socio comercial, las exportaciones están creciendo. En un momento me refiero a los vehículos, por supuesto, que se acaban de dar a conocer los datos, pero en general con la integración con Estados Unidos, que incluso se refleja en el tema de las remesas que van en récord, que también nos habla de productividad perdida en el caso de México y potencial, pero bueno, tema aparte. Juan Carlos, te agradezco como siempre mucho, gracias por la entrevista. No, Rodrigo, encantado, gracias a ti, no solo por la oportunidad del día de hoy, sino por la comunicación a lo largo de todo el año. Aprovecho para desear pues felices fiestas a toda tu audiencia y pues sobre todo desear que el 2023 sea un año que nos tenga muchas cosas buenas preparadas para nosotros. Aquí seguiremos con mucho gusto para charlar contigo. Buen día. Un gran abrazo, Juan Carlos, sobre todo que pases también felices fiestas y que el 2023 esté lleno de un escenario racional y constructivo para todos. Gracias. Allí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad